¿Y si te dijera que el apóstol más cercano a Jesús, el único que se atrevió a estar al pie de la cruz, no murió como un mártir? Su final es, por mucho, el más extraño y sorprendente de todos. En una era donde la fe se pagaba con sangre, donde la crucifixión, la decapitación y las bestias salvajes eran el destino de los líderes cristianos, un hombre lo esquivó todo. Este hombre era Juan. Pero no te dejes engañar por la imagen serena del apóstol del amor. Antes de ser el anciano sabio, fue un hijo del trueno, un joven de sangre caliente. Su viaje es una transformación increíble, desde el fuego de la juventud hasta la sabiduría del amor, y en el camino se enfrentó a un emperador que se creía un dios. Sobrevivió a una de las torturas más horribles imaginables, y fue desterrado a una roca desolada para ser silenciado para siempre. Pero el plan de sus enemigos fracasó de una manera espectacular. Esta no es una historia sobre la muerte, es la historia de cómo un hombre se negó a morir. Retrocedamos en el tiempo. Juan era parte del círculo de poder de Jesús. Él, su hermano Santiago y Pedro eran los tres que presenciaron los momentos más íntimos y milagrosos. Pero mientras que su hermano Santiago era todo impulso y fuego, Juan era el observador, el que absorbía todo. Era conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Fue él quien reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, y fue el único de los 12 apóstoles que tuvo el valor de quedarse al pie de la cruz junto a María durante la crucifixión. Jesús en su último aliento le confió el cuidado de su propia madre. Eso nos dice el nivel de confianza y amor que existía entre ellos. Pasan las décadas, el cristianismo explota por todo el imperio romano, y con ello las persecuciones. El hermano de Juan, Santiago, fue el primero en caer, decapitado. Pedro fue crucificado al revés en Roma, Pablo fue decapitado. Uno por uno los pilares de la iglesia fueron cayendo, y Juan, ahora un anciano, se encuentra en la vibrante y caótica ciudad de Éfeso, siendo el último testigo vivo de la vida de Jesús. Es una leyenda viviente, el último eslabón directo con el Maestro, y eso lo convierte en un objetivo muy peligroso. El hombre que está en el trono de Roma es el emperador Domiciano. Y Domiciano no es como los emperadores anteriores, es paranoico, cruel y tiene un ego colosal. Exige ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. Para los cristianos, que solo adoran a un Dios, esto es una sentencia de muerte. Domiciano desata una persecución brutal, no por deporte, sino por ideología. Cualquiera que no lo adore a él es un traidor al Estado. Y no hay pez más gordo, no hay símbolo más grande de esta resistencia cristiana que el último apóstol original, Juan. Así que Domiciano ordena su arresto, pero no quiere una ejecución rápida y silenciosa en una provincia lejana. Quiere un espectáculo. Quiere humillar a este líder cristiano en el corazón del imperio, en Roma. Juan, ya un anciano de probablemente más de 80 años, es arrastrado encadenado desde Éfeso hasta la capital del mundo. El plan de Domiciano es de una crueldad teatral. Lo condena a la tortura por inmersión en aceite hirviendo. Imagina la escena. Nos encontramos a las afueras de Roma, en la Puerta Latina. Han construido una plataforma y sobre ella un caldero gigante lleno de aceite, burbujeando sobre un fuego rugiente. Una multitud se ha reunido para ver el espectáculo, para ver cómo la arrogancia de este líder cristiano se derrite en un dolor insoportable. Los guardias romanos, con sus armaduras relucientes, arrastran al anciano Juan hasta el borde. El calor es sofocante, el olor a aceite caliente llena el aire. Para cualquier ser humano, este es el final. Este es el infierno en la tierra. Lo levantan y lo arrojan dentro. Pero el plan de Domiciano se convierte en una pesadilla para él. La tradición, contada por el historiador de la iglesia Tertuliano, dice que ocurrió un milagro asombroso. En lugar de gritos de agonía, Juan se encontró en el aceite como si estuviera en un baño tibio y refrescante. El aceite hirviendo no le quemó la piel, no le arrancó la carne. Salió del caldero no solo ileso, sino rejuvenecido. La tortura se convirtió en un tratamiento de spa. La multitud quedó boquiabierta. El silencio se apoderó de ellos, seguido por murmullos de asombro y miedo. ¿Qué clase de hechicero era este hombre? ¿Qué clase de Dios tenía que podía convertir un caldero de muerte en una fuente de vida? Domiciano está furioso y, lo que es peor, asustado. Su espectáculo público ha fracasado de la forma más humillante posible. Matar a Juan ahora solo lo convertiría en un mártir aún más poderoso, pero tampoco puede dejarlo libre. Así que elige la única opción que le queda para silenciarlo, el exilio.
Lo condena a la pena máxima para un romano, la deportatio in insulam, el destierro a una isla. Y la isla que elige es Patmos. Patmos no era un resort en el Egeo, era una colonia penal, una roca volcánica árida y escarpada, azotada por el viento, un lugar de trabajos forzados en las canteras. Era una sentencia de muerte en vida. El objetivo era que Juan se pudriera allí solo, que su voz se extinguiera para siempre, olvidado por el mundo. Domiciano pensó que había ganado, había silenciado al último apóstol. Pero en esa roca de la desolación, en la hora más oscura de Juan, cuando todo parecía perdido, el cielo se abrió. Allí, en una cueva de Patmos, aislado del mundo, Juan tuvo la experiencia espiritual más intensa jamás registrada. No fue solo un sueño, fue una visión apocalíptica. Describe una voz como una trompeta, un ser con cabello blanco como la nieve y ojos como llamas de fuego. Vio batallas cósmicas entre ángeles y demonios, el ascenso y la caída de imperios, y el triunfo final del bien sobre el mal. El lugar que debía ser su tumba se convirtió en un portal al cielo. El emperador intentó silenciarlo, y en su lugar, Dios le dio a Juan el mensaje más ruidoso y duradero de todos, el libro del Apocalipsis. Pasan los años. Domiciano, el Señor y Dios, es asesinado por sus propios sirvientes en su palacio. El nuevo emperador, Nerva, revoca muchos de los edictos crueles de Domiciano y libera a los prisioneros políticos. Y un día, un barco llega a Patmos. Juan, ahora un hombre muy anciano, es libre de irse. Regresa a Éfeso, pero ya no es solo el último apóstol, es una figura mítica. Es el hombre que caminó con Jesús, el hombre que sobrevivió al aceite hirviendo, el hombre que vio el fin de los tiempos. Es la encarnación viviente de la resistencia y la fe. Y es aquí, en sus últimos años, donde su transformación de hijo del trueno a apóstol del amor se completa. Pasa sus días combatiendo las herejías no con fuego y azufre, sino con una simple y poderosa idea, el amor. Es en esta época cuando escribe su evangelio y sus famosas cartas, y su mensaje es constante. La leyenda cuenta que, cuando ya era tan anciano que no podía caminar, sus discípulos lo llevaban en brazos a la iglesia, y en lugar de un largo sermón, simplemente repetía una y otra vez la misma frase: «Hijitos míos, amaos unos a otros». Cuando le preguntaban por qué solo decía eso, respondía: «Porque es el mandato del Señor, y si solo cumplen esto, es suficiente». Finalmente, después de casi 100 años de una vida que abarcó desde las orillas de Galilea hasta el corazón de Roma y el exilio en Patmos, Juan murió. No por la espada, no por el fuego, no en una cruz. Murió pacíficamente de viejo, rodeado de sus seguidores. El único de los 12 en tener una muerte natural. El gran giro final. ¿Por qué? Quizás la respuesta es que su misión era diferente. No era morir como un mártir, sino vivir como un testigo hasta el final. Para darnos el evangelio más profundo, las cartas más íntimas y la visión más espectacular de la esperanza final. El trueno de su juventud se había transformado en la luz eterna del amor. El amor de Juan fue su mensaje final, pero el fuego de su hermano Santiago encendió una llama que nunca se apagó. Descubre la explosiva historia de la muerte de Santiago, el hijo del trueno, en este video.